Hola, soy Giovanni Rivera, soy candidato a doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y soy la persona que está a cargo de esta sesión. Técnicamente es nuestra sesión número 10 de la unidad de análisis de contexto y se centra en las habilidades y las operaciones que nos permiten construir como tal un análisis de contexto. Vamos a explorar brevemente cuáles son esas operaciones y también vamos a establecer pequeñas líneas de diálogo, ¿no? Entre nuestra propia formación como policías de investigación y las otras formaciones disciplinarias que nos permiten ir construyendo este conocimiento. En ese sentido también, una de las indicaciones que solemos darles es que tienen que estar todo el tiempo abiertos al diálogo. No podemos construir un análisis de contexto si las diferentes corporaciones y las diferentes instituciones no establecen los canales para compartir su diferente información. En esa medida, y conforme vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cómo se trata un poco de ir compartiendo los insumos de investigación que se van produciendo en los diferentes registros. En esa medida también, y dado que es nuestra 10ª sesión, vamos a tratar de incorporar algunos de los conocimientos que ya han ido revisando en las unidades a cargo del resto de los compañeros. A continuación, voy a mostrarles cada una de estas operaciones puntualmente, digamos, y las vamos a ir revisando. Son solo 9 pequeñas operaciones. Nuestra primera operación es determinar de qué tipo de contexto estamos hablando. Aunque no lo parece, este es uno de nuestros problemas centrales y, perdón, digamos, por el lenguaje rebuscado, pero es en sí mismo un problema epistemológico, o sea, es un problema centrado en cómo estamos construyendo ese conocimiento. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de contextos y muchas veces cuando nos proponemos elaborar uno, no está claro a qué nos referimos con eso, ¿no? El contexto sería, justamente como lo indica la etimología del término, eso que nos permite entender el significado de algo. Podríamos tener diferentes tipos de contextos en la forma de geográficos, históricos, políticos. Como ustedes saben o como ustedes se pueden imaginar, de lo que se trata cuando hacemos un contexto para analizar crímenes o prácticas criminales, de lo que tratamos de hacer es conjuntar, ¿no? Todos los tipos de contextos a los que podemos recurrir para acercarnos desde una visión lo más integral posible. También tenemos que establecer acuerdos, no solo con respecto a de qué tipo de contexto estamos hablando, como les estoy diciendo, vamos a tratar de hacer uno lo más integral posible, sino también tenemos que establecer por lo menos unos acuerdos espaciotemporales para ver de qué espacio estamos hablando concretamente cuando estamos analizando esas prácticas criminales, en dónde están ocurriendo, y también tenemos que determinar cuál va a ser la temporalidad de ese contexto, ¿no? ¿Qué tan largo puede ser? Una vez establecidos esos dos acuerdos acerca del espacio y del tiempo, también tendríamos que establecer un acuerdo acerca de qué tipo de práctica criminal estamos analizando, si nos vamos a ocupar de un caso, de varios casos, de una serie de casos, o incluso si nos tenemos que ocupar de las actividades criminales de una organización en específico, digamos. Más adelante vamos a hablar ya un poquito de crimen organizado, pero ese puede ser un nivel complejo en el que se articulen diferentes actividades de un solo grupo u organización. Todas estas operaciones, digamos, que son simplemente establecer un acuerdo acerca de qué tipo de contexto estamos elaborando, son las que se engloban en nuestro punto número 1. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Bueno, nuestro segundo punto sí está centrado en lo que podría ser la forma típica de un análisis de contexto, que son el contexto histórico, ¿no? Centrarnos en los antecedentes históricos de esta práctica criminal. Después de determinar cuál es el crimen que nos compete,
tenemos que hacer una revisión, ¿no? Más o menos exhaustiva o lo más exhaustiva posible de documentos, ¿no? Ahí el diálogo que se está estableciendo, digamos, disciplinarmente a lo que se parece esa labor, aunque ustedes también seguramente la conocen o están familiarizados con ella, es a la labor de los compañeros historiadores, ¿no? El ejercicio del historiador se centra metodológicamente en armar un corpus de documentos que permite realizar interpretaciones acerca de la práctica en la que estemos interesados. En esa medida, tenemos que entender el término de documento en una acepción lo más compleja posible, ¿no? El corpus al que ustedes se pueden acercar para armar los antecedentes de esta práctica criminal es en principio el que está relacionado con su propia formación policial, ¿no? Lo primero a lo que tenemos que recurrir es a los expedientes, a las declaraciones, a las denuncias. Una vez que tenemos ese material, ya podemos relacionarlo con otro tipo de acopio de información. Nos tenemos que asegurar de que compilemos lo más posible de otras fuentes. ¿Qué clase de fuentes pueden ser? Bueno, sobre todo la prensa, o sea, habría que hacer un análisis exhaustivo de cómo se ha tratado esa práctica criminal en los diferentes medios de comunicación. Para muchas personas, quizás los más serios sean los escritos, y de hecho algunos de los escritos, de entre todos los escritos, pero en todas estas fuentes podemos encontrar material valioso. Del mismo modo, e igual que se ha tratado en otras de las unidades de este curso, podríamos recurrir a otras herramientas que ya están del lado, digamos, ¿no? De las herramientas institucionales. Podemos recurrir sobre todo a los mapas. Las instituciones policiales, las instituciones gubernamentales se han encargado muchas veces de producir mapas en los que podemos ubicar las diferentes prácticas. Podríamos compilar en ese sentido también mapas de diferentes épocas, digamos, si es que se ha dado un seguimiento a la práctica criminal que nos ocupa. También las estadísticas, digamos, que son una de las fuentes por excelencia de las instituciones, y tenemos que recurrir sobre todo a los informes oficiales también, ¿no? Si es que ya los hay y si nos dejan conocer un poquito más del resto de los fenómenos que están rodeando esa práctica criminal. Conforme vayamos avanzando en los diferentes puntos para elaborar este análisis de contexto, vamos a ir dejando claras algunas de las operaciones que hay que hacer con ese material. Bueno, este es nuestro punto número 2, que está relacionado con elaborar los antecedentes del fenómeno, digamos. Nuestro punto número 3 está relacionado con caracterizar a los actores involucrados. Los actores involucrados en las prácticas criminales, por supuesto, son las víctimas y los perpetradores. Tenemos que centrarnos en cuáles son las características principales de ambos, ¿no? En esta parte, en este punto, hay un diálogo, me parece interesante, sobre todo con las herramientas sociológicas. Es en ese registro, ¿no? que se nos invita muchas veces a pensar que no debemos de sustancializar, ¿no? A ninguno de los participantes. O sea, no debemos de dar por hechas sus características, y tenemos siempre que tratar de describirlas de la forma más detallada para analizar la forma, digamos, en la que esos rasgos o características pueden estar implicados, ¿no? En la acción que estamos analizando, en este caso, un crimen determinado. Tenemos unos ejes clásicos, ¿no? Para ocuparnos de este tipo de caracterizaciones. Tenemos unas características básicas, por lo menos en abstracto, que tenemos que ir, digamos, describiendo o apoyándonos para describir. Antes de seguir un poquito con eso, también decir, ¿no? Y reconocer que muchas veces en el ejercicio policial estas actividades ya están en la forma, por lo menos, de lo que se llama perfilamiento, pero tratamos de acercarnos a ellas de una forma compleja, o por lo menos de la forma más compleja posible. Los rasgos que solemos utilizar para caracterizar a los actores involucrados en una práctica, la que sea, suelen ser
el género, que en su caso me parece que puede cobrar una dimensión bastante compleja porque muchas veces rebasa, ¿no? Para decirles esto de no sustancializar, o sea, no tomar las cosas simplemente como hombre o mujer, ¿no? En las cuestiones criminales, por supuesto, esa diferencia que es a lo mejor la diferencia básica, estereotípica a la que estamos acostumbrados, sí cobra un peso determinante, como ustedes lo saben, en todo el marco que está relacionado con violencia contra las mujeres, por ejemplo, todas las prácticas violentas pueden cobrar eh, como que un matiz particular si están atravesadas por el género, ¿no? Sobre todo en concordancia también con los parámetros jurídicos actuales. O sea, no es lo mismo una agresión en ese caso que una agresión contra una mujer, y lo mismo podríamos ir pensando con otro tipo de crímenes, un asesinato contra una mujer. El nivel más complejo, como yo les digo, es que me parece que en la actualidad no debemos de pasar por alto también, ¿no? Otras expresiones de género, las identidades de género, las preferencias también. eh, Ir corroborando algunos de esos datos nos puede dar, ¿no? Algunos detalles importantes acerca de las diferentes prácticas criminales, y le puede dar un matiz, como yo digo, jurídico muy particular, que es parte de nuestra época. Bueno, tenemos el género, tenemos la edad también. Como saben, la edad es uno de los determinantes. No la podemos pasar por alto y tampoco la podemos dejar, o sea, que se active, digamos, desde el canal de los estereotipos. Si tuviera que recurrir a un ejemplo ahí, podría decir que en nuestras últimas colaboraciones institucionales, por ejemplo, para retomar un dato, eh, típicamente se piensa, por ejemplo, que las agresiones con arma de fuego son acciones que llevan a cabo personas muy jóvenes y, por ejemplo, en el mismo diálogo que tenemos institucional entre Colegio de México y algunas de las corporaciones hemos corroborado, y ustedes mismos han corroborado, que ese dato no es del todo cierto, ¿no? Y que las personas que están involucradas en ese tipo de interacciones o de agresiones o de crímenes muchas veces son personas mucho más maduras de lo que pensamos, ¿no? Es esto que mencionaba muy al inicio de este punto, ¿no? De tratar de superar también los estereotipos, las sustancializaciones. Otra característica que puede ser importante para que llevemos a cabo nuestro análisis de contexto y nuestra caracterización de las víctimas y de los perpetradores es, por supuesto, la etnia. A veces no la tomamos en cuenta, ¿no? Depende mucho de las acciones criminales y la podemos asociar típicamente con algunas acciones criminales, con el tráfico de migrantes, por ejemplo. No solemos hacer esas distinciones mucho hacia adentro de nuestro país. Es algo que seguimos trabajando, o sea, qué tanto puede estar o no involucrada la etnia en las prácticas criminales, pero no está de más, ¿no? Interrogarse a ver si tiene algo que ver por ahí, y al mismo tiempo, no sé, en el espectro nacional o en los problemas nacionales, pues podríamos asociarla mucho con todo el tema que tiene que ver con discriminación, que está muy relacionado también con la violencia, ¿no? El último de los rasgos, tenemos género, edad, etnia, es clase social, ¿no? Me parece que es una dimensión que tampoco desconocen, ¿no? Los cuerpos policiales, y que normalmente se usa para caracterizar no solo a las personas involucradas, sino las mismas acciones, ¿no? Las investigaciones policiales, muchas veces las líneas, ¿no? Más básicas, pues están encaminadas a eso, ¿no? A saber si una práctica criminal está relacionada con el dinero o está relacionada económicamente con algo, lo que hablaría de algún tipo, ¿no? De desigualdad o de diferencia entre los involucrados, pero puede cobrar otras dimensiones. Me parece que más adelante, sobre todo cuando hablemos de formas de violencia, podremos profundizar en ese tema de la clase social. Nuestra siguiente operación, que sería la número 4, reitero, son 9,
La cuarta es caracterizar el espacio y el tiempo en el que se llevó a cabo la práctica criminal o en el que suele llevarse a cabo la práctica criminal. Esto también me lleva justo, ¿no? A plantear las diferencias y nuevamente a decirles cómo podemos superar los estereotipos o podemos superar las cosas que damos por hecho. Me parece que el trabajo policial también ya toma en cuenta algunas de estas operaciones, pero digamos, a lo mejor no les da el énfasis o la importancia que en realidad tienen, ¿no? O sea, no es lo mismo llevar a cabo un crimen en el día, en la mañana, en la noche, en la madrugada, y las agresiones incluso pueden no solo variar, sino que pueden estar, ¿no? Al mismo tiempo eh, asociadas directamente, ¿no? Con las características de estas diferentes horas del día. Y me parece que eso es algo, ¿no? Que se ha corroborado en las mismas prácticas de vigilancia, ¿no? O sea, instituciones como el actual C5 saben, ¿no? Qué tipo de cámaras se tienen que activar, por ejemplo, en qué momento del día, ¿no? Y para tratar de buscar qué tipo de prácticas. Es algo que ya tenemos ahí un poco incorporado en nuestras herramientas de investigación policial. Simplemente hay que darle el énfasis, ¿no? Hay variantes en esta práctica en el tiempo, en qué momento del día ha ocurrido en un día en específico de la semana, cuáles son las características, ¿no? Que nos pueden llevar a deducir algo con respecto al tiempo. Y algo similar ocurre con el espacio, que me parece es un tema que ya se ha estado discutiendo en las sesiones previas, ¿no? O sea, el espacio tiene una dimensión bastante compleja y de hecho tiene como varios niveles de estructuración. O sea, podemos llevarlo desde el nivel más básico, que es pensar si esto ocurrió en público, si ocurrió en privado, si ocurrió en una calle, y después ir tratando de imbricar, ¿no? Las herramientas de mapeo en ese sentido pueden ser muy útiles, ¿no? O sea, ir tratando de imbricar los diferentes niveles de complejidad para ver qué nos dejan interpretar de cómo ocurrió esa acción, ¿no? O sea, esa calle, ¿en qué segmento de la colonia se encuentra? Esa colonia, ¿en qué segmento de la alcaldía se encuentra? Esa alcaldía, ¿en qué parte de la entidad se encuentra? Y del mismo modo, no tendríamos que perder de vista nuevamente las relaciones, ¿no? Las conexiones entre un espacio y otro espacio, porque como ustedes saben, hay muchos fenómenos que se sirven de los márgenes, ¿no? O sea, que se sirven de las mismas fronteras, ¿no? Que en el nivel local pueden ser muy tenues, digamos, o sea, por ejemplo, la frontera entre una alcaldía y otra alcaldía, aunque en sus mismas prácticas de vigilancia y de investigación, seguramente han corroborado, ¿no? Que hay colonias hacia adentro de Ciudad de México que son muy disímiles entre sí, por más que estén inmediatas en el espacio. Entonces pueden propiciarse algunas prácticas, los robos, por ejemplo, los robos a casa habitación. O sea, en general está más asociado con la investigación en el caso de robos, pero otro tipo también, ¿no? De violencias, de agresiones, secuestros o sustracciones de otros tipos pueden estar relacionadas con esto, ¿no? Entonces, esos fenómenos de margen también hacia adentro de los espacios son muy importantes y por eso es importante, ¿no? Para nuestro contexto y análisis de las prácticas criminales, saber, ¿no? Ese espacio en qué entramado está inserto, ¿no? Esa es una operación que vamos a repetir en diferentes registros, ¿no? Aunque en este momento está simplemente circunscrita, ¿no? Al tema del espacio. Entonces, bueno, ¿no? Hay que tomar en cuenta estas dos dimensiones, ¿no? Típicas de espacial y temporal y después seguir avanzando, ¿no? Hacia las diferentes caracterizaciones. Entonces, eso es lo que compete a nuestro punto número 4 de caracterizar el espacio y el tiempo. Nuestra operación número 5 ya está relacionada con caracterizar el modus operandi, ¿no? Que en realidad estas tres, reitero, son operaciones que ya están incorporadas, ¿no? En el actual policial. Simplemente es una invitación un poco, ¿no? Como a abrirlas,
al diálogo, digamos, y a una dimensión de tratar de describir esas prácticas en su complejidad, ¿no? Ya tenemos a los actores, tenemos más o menos el escenario en el que está ocurriendo la acción y una vez armado eso podemos centrarnos como tal en la acción. Como saben, estas discusiones acerca del modus operandi de los crímenes están centradas sobre todo en patrones, ¿no? Estamos buscando elucidar, digamos, ¿no? Hacer inteligible, describir cómo es que las diferentes acciones se llevan a cabo, o sea, se utilizan armas, no se utilizan armas, hay una persona, más de una persona, cuáles son los diálogos que se establecen, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso que hay prácticas que en este momento, por ejemplo, están en boga, ¿no? En la conversación pública y aparecen, ¿no? Constantemente en los medios de comunicación, incluso en estas versiones, ¿no? Por ejemplo, todas las discusiones que en la actualidad están relacionadas con el cobro de piso, en realidad en la conversación pública están centradas, ¿no? En un modus operandi, o sea, casi siempre describen, ¿no? E incluso van muchas veces acompañadas de los videos, ¿no? Un grupo de personas ingresa a un comercio, entonces se presentan en ese comercio como representantes de una organización criminal, como trabajadores de un cártel, digamos, y entablan una operación, ¿no? Lo que constatamos en ese tipo de descripciones, pues es constantemente, ¿no? Los patrones, ¿no? El patrón es que se acercan, ¿no? A diferentes espacios comerciales, que se trata de una actividad sustractiva, que hay una amenaza por el uso de la violencia. Esa violencia cobra además, ¿no? Formas típicas también, ¿no? Siempre se reitera la amenaza, ¿no? De quemar un comercio, o incluso otras amenazas que son más estereotípicas, digamos, ¿no? De otras actividades criminales o de otros espacios de nuestro país, ¿no? Los llamados levantones, digamos, ¿no? Las sustracciones de las personas que pueden involucrar o no agresiones, ¿no? Violentas, digamos, que podríamos tomar como más cotidianas, ¿no? O sea, golpizas, otro tipo de agresiones como más básicas, o incluso pues desapariciones, ¿no? O sea, el marco de las desapariciones. Todo esto no es más, digamos, que una descripción de cómo se opera un tipo de crimen, ¿no? Ustedes están muy familiarizados con esas descripciones, entonces, bueno, solo hay que tratar de acercarnos a ellas de la manera más detallada posible y tratar de que interactúen, ¿no? Con los otros registros de los que ya hemos platicado, ¿no? O sea, tratar de empatarlos con descripciones completas acerca de quiénes son las personas involucradas, en qué espacios están, en qué momentos, y eso nos puede dar, ¿no? Una descripción bastante detallada de cómo es que están ocurriendo estos crímenes. Bueno, esto es lo que está relacionado con nuestro quinto punto, con nuestra quinta operación. Nuestra sexta operación, entonces, para armar este análisis del contexto criminal es, digamos, una de las más complejas, que es hacer inteligible el entramado de violencias, ¿no? En el que está inserta esa práctica que también es violenta. Esta puede ser una de las labores más complejas y, como yo digo, viene muy de la mano, digamos, de nuestra, ahí sí, recopilación de documentos, que era lo que estaba mencionando muy al principio y decía que más adelante iba a cobrar un poco más de sentido y justamente lo decía por esto. Al tener, digamos, ¿no? Un buen corpus de diferentes evidencias documentales, de denuncias, de testimonios, de análisis de la prensa, de datos oficiales, podemos ir corroborando cómo esos relatos de crimen, de violencia, están empatados muchas veces con otros más. De hecho, hay incluso prácticas criminales o prácticas violentas en las que las personas que podemos tomar como perpetradores o como posibles perpetradores muchas veces se conciben a sí mismos de otra manera, o sea, muchas veces se conciben como víctimas, ¿no? De constantes agravios y
pueden significar, digamos, algunas de estas reacciones que nosotros podemos determinar como violentas o como criminales. O sea, ellos toman esas acciones como respuestas, ¿no? Retomando un pequeño ejemplo de investigación, lo que podría narrarles acá es, por ejemplo, en los casos en los que ha habido en diferentes colonias de la Ciudad de México amenazas de linchamiento, por ejemplo, ¿no? Ahí las personas que están a punto de perpetrar o que de repente perpetran este tipo de agresiones colectivas, cuando uno se acerca a dialogar con ellas, tienen esta clase de relato y muchas veces estos relatos, o sea, quiero decir, un relato en el que ellos no solo son los perpetradores de algo, sino que están respondiendo a diferentes violencias que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. Muchas de estas violencias, y aquí nuevamente, ¿no? Tenemos que recurrir a las herramientas que ya hemos mencionado, pues tienen dimensiones temporales que son bastante más lejanas, ¿no? Que los mismos actos de los que estamos tratando de dar cuenta, ¿no? O sea, hay que ser muy sensibles a ese respecto, ¿no? O sea, muchas veces las violencias que nosotros vemos cotidianamente como más reactivas, digamos, como más inmediatas, en realidad estructuralmente o en su producción, se remiten hasta temporalidades muy, muy lejanas, ¿no? O sea, yo podría contarles un poco cómo en algunas colonias, esto es muy como del sur de la Ciudad de México, muchos de los discursos de estas personas que están de alguna manera organizadas para perpetrar actos violentos, se remiten, ¿no? Como en líneas bastante lejanas a una especie de fantasía de cuándo se rompió el orden, ¿no? Sobre todo en esta parte, digamos, del sur de la Ciudad de México, que probablemente fue una de las últimas, ¿no? En asociarse con la ciudad, digamos, ¿no? O con el orden de la ciudad y también con una subjetividad, ¿no? Mucho más citadina, ¿no? Mucho más acelerada. Hay un discurso un poco fantasioso y también un poco idílico, digamos, ¿no? Como de los pueblos o los espacios pacíficos que se fueron corrompiendo con la llegada de los externos. Y esos externos no son otros más que otras personas de la misma ciudad, pero que están ya imbuidas, digamos, ¿no? Por estos espectros citadinos. Bueno, en esos relatos también hay otras formas de estructuración de la violencia y creo que ahí es que, bueno, esta es una de las partes en las que tenemos que estar más atentos, ¿no? O sea, la violencia también puede cobrar diferentes aspectos, ¿no? Estamos acostumbrados probablemente a tratar con la violencia que es más directa, la violencia cotidiana que se traduce en agresiones físicas, pero sí tendríamos que invitarlos, digamos, en la medida en que estamos tratando de acercarnos a un contexto de mayor complejidad y de mayor alcance, a pensar en otras formas de violencia. Todas las violencias que están relacionadas con lo que nosotros teóricamente llamamos violencia simbólica, pero digamos, todas las violencias que son comunicativas, que están relacionadas, por supuesto, con la palabra. Ahí también hay versiones típicas, o sea, violentar a alguien simplemente con el lenguaje, pero también las formas más sutiles de esa violencia, ¿no? Que están muchas veces relacionadas con etiquetas o con estereotipos que se asignan a las personas y que también, ¿no? Reitero, pueden dejar ahí una especie de sedimento, de piso, que es después lo que sustenta las agresiones, ¿no? O sea, indagando un poquito en esta práctica criminal o este acto violento, ¿a qué responde, no? Entonces, tenemos estas violencias cotidianas, estas violencias comunicativas y también hay otras violencias que son mucho más estructurales y creo que aquí es donde podemos abrochar también la parte de clase social que habíamos dejado un poco en pausa, ¿no? En espacios como este que estoy narrando, ¿no? De las investigaciones acerca de amenazas de linchamientos, por ejemplo, era muy interesante que la gente veía a esos migrantes internos de la ciudad siendo parte de, por ejemplo, asentamientos irregulares, ¿no? O sea,
lugares que las personas de una colonia ellas mismas han signado como peligrosos, ¿no? O sea, en esos lugares tú estás en peligro, alguien te puede robar, puedes ser víctima de algún otro tipo de crimen o de algún otro tipo de agresión. Estas eran, como yo decía, unas migraciones que se habían dado hacia adentro de la misma ciudad por personas que tampoco son, ¿no? Personas con gran patrimonio que están apostando, digamos, ¿no? Sobre todo por su supervivencia. Entonces, mucha de esa gente llega a otros espacios de la ciudad y produce, ¿no? Hacia dentro de esos espacios nuevos fenómenos de margen espacial en este caso, aunque siempre se nos invita, ¿no? Al verlo, al corroborarlo, a pensar en otros tipos de marginalidad, pero digamos, no parece casualidad que esos espacios que, como yo les digo, llaman a las etiquetas de riesgo o de peligro, son tal cual espacios en los que la gente está en riesgo o en peligro, muchas veces carecen de servicios, muchas veces son susceptibles de deslaves o de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay unas violencias, digamos, que están viviendo las personas que pueden ser de mucha más larga data o estar muy atrás en el tiempo y constituir, como yo decía, esa base que después da sustento a las prácticas que nosotros estamos viendo en el presente. Este es como tal un ejemplo bastante largo de ese asunto, pero en cada una de nuestras investigaciones siempre podemos preguntarnos por eso, ¿no? O sea, estamos en medio de un entramado de múltiples violencias y tendríamos que preguntarnos, esta en específico, esta violencia o esta práctica criminal, ¿a qué otras violencias corresponde? Como yo digo, esta es una de nuestras operaciones más complejas, ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver con nuestra operación número 6 de hacer inteligible ese entramado de violencias. Nuestra operación número 7 para producir el análisis de contexto de una práctica criminal es preguntarnos por ese crimen y la grupalidad, digamos, ¿no? O sea, podemos adjudicar esa acción a una persona en solitario o tenemos que hablar de algún tipo de grupalidad. Por supuesto, podemos ir ahí avanzando en los niveles de complejidad. En realidad es difícil, ¿no? Salvo algún tipo de práctica criminal, que alguien actúe en solitario, ¿no? O sea, normalmente, por lo menos, las actividades ilícitas requieren 2 o 3 personas, entonces podríamos indagar por ahí también, ¿no? O sea, si se trata de 2 personas, si se trata de 3, e ir elevando el nivel de complejidad. Como ustedes saben, hay otras prácticas, digamos, que podríamos adjudicar como tal a colectividades. Hace un momento estaba hablando de los linchamientos, o bueno, o de los intentos de linchamientos, que podríamos traducir muchas veces como golpizas. Ahí hay un tipo de colectividad que se activa, ¿no? También de una manera un poco emergente y no tan emergente, ¿no? Retomando un poquito lo que platicábamos de la violencia, porque muchas veces estas personas, por ejemplo, las que utilizan el transporte público y líneas específicas del transporte público, ¿no? Que están muchas veces sometidas, ¿no? A los embates, ¿no? A los robos cotidianos, a los embates de la criminalidad, van configurando, ¿no? Un poquito este enojo, sentimiento de agravio, que de pronto se activa en una colectividad, pero digamos es un tipo de colectividad un poquito emergente que no permanece en el tiempo y digamos eso nos lleva justo a hablar del nivel más complejo, ¿no? O sea, hay unas actividades criminales que sí podemos adjudicar a lo que llamamos o a lo que solemos asignar como crimen organizado. Yo creo que en este momento estamos viviendo una etapa un poco compleja con esa etiqueta, o sea, vivimos en una época en la que muchas de las prácticas criminales se adjudican inmediatamente al crimen organizado, ¿no? O sea, eso está ocurriendo acá, es el crimen organizado.
Creo que en este momento, digamos que estamos dando sugerencias para acercarse a este tema del contexto de la manera más compleja. Sí tendríamos que reservar esa etiqueta a un tipo muy determinado de grupalidad, que es ahí sí un grupo de personas que eh, cometen actos ilegales o de criminalidad reiteradamente, digamos, y en ese grupo también pues tienen algunas características, o sea, bueno, ese grupo permanece en el tiempo, por ejemplo, tiene recursos que muchos de ellos provienen de las mismas actividades ilícitas y les permiten continuar con esas actividades ilícitas. Normalmente tienen jerarquía también, o sea, se reconocen niveles en los que los diferentes actores, ¿no? Pueden tener mayor capacidad o mayor influencia y también, digamos, esas jerarquías van muchas veces acompañadas, ¿no? De diferentes roles, ¿no? Que tienen las personas involucradas por desempeñar. Al mismo tiempo también tiene que haber una planeación mucho más compleja que, reitero, pocas veces se relaciona tanto con otros crímenes, digamos, que son también, ¿no? De llevados a cabo por colectividades o por otras criminalidades que también son, pues, individuales o dadas en grupos pequeños, digamos, ¿no? En pares, en tríos, etcétera. Acá estamos hablando muchas veces de que sí existe algún tipo de planificación, tanto para perfeccionar lo que hace un rato llamábamos el modus operandi, como otro tipo de planificaciones que están relacionadas con el futuro de la organización misma, ¿no? O sea, qué es lo que quiere conseguir por medio de esas acciones o si tiene un objetivo, digamos, político, económico, de otra índole, qué acciones va a llevar a cabo para conseguir ese objetivo, ¿no? O sea, creo que solamente cuando nos acercamos a un tipo así de complejo de grupalidad, podríamos utilizar, ¿no? La etiqueta de crimen organizado, que reitero, en estos momentos, muchas veces creo que produce más problemas a nivel de investigación porque en sí misma es una respuesta, ¿no? Y reitero, ¿no? Esas son la clase de cosas que estamos tratando de combatir, ¿no? O sea, no partir de estereotipos que lo que hacen no solo es nublar la investigación o dificultar la investigación, sino incluso impedirla, ¿no? O sea, si ya tenemos una respuesta para el crimen que estamos indagando, pues no hay mucho más que investigar, ¿no? Y ese es el problema con estas etiquetas que son muy, muy poderosas, ¿no? Estos conceptos que son muy, muy poderosos y el de crimen organizado es uno, ¿no? Entonces, en parte, este puntito, ¿no? De indagar, el número 7, acerca del crimen y la grupalidad, quién comete ese crimen, son más de una persona, qué clase de grupo pueden ser, es una invitación, ¿no? A abrir un poco lo que sea que contiene, ¿no? Ese concepto y tratar de usarlo con el mayor cuidado posible, ¿no? Nuestro siguiente punto, que es el octavo, se parece un poco al punto de las violencias, pero tiene el acento muchísimo más cargado o muchísimo más marcado hacia las prácticas criminales u otras prácticas criminales. El número 8 se trata de hacer inteligibles las redes criminales, pero también otro tipo de redes que pueden propiciar que esas prácticas se lleven a cabo, ¿no? Hacer inteligibles las redes criminales, las redes políticas o las redes culturales que permiten que ese crimen persista, ¿no? En el caso de las redes criminales, hacer inteligibles las redes criminales, lo que está es el supuesto de que muchas veces muchos crímenes terminan empatando entre sí al mismo tiempo que empatan las organizaciones que los llevan a cabo. En la actualidad en nuestro país podemos reconocer algunos de esos marcos en los que hay acciones que están empatando unas con las otras, ¿no? Ese puede ser el caso en la frontera norte, por ejemplo, del tráfico de migrantes y el tráfico de drogas ilegales, ¿no? Esos dos operan de la mano en el norte del país, sobre todo porque están todos los temas relacionados con rutas, ¿no? Del mismo modo, en la parte del sur del país
A veces se asocia mucho el tráfico de migrantes con otras redes, ¿no? Que también se ocupan del traslado de personas y de actividades ilegales como las redes de trata, por ejemplo. O sea, dos tipos de actividades ilegales, pero de repente empatadas entre sí, ¿no? Siempre habría que indagar si hay más de una, ¿no? De estas prácticas criminales, si se responden al mismo grupo o si más bien se va haciendo una red, ¿no? De repente entre las diferentes organizaciones ilegales. Esto es algo que también para pensar en un canal más típico o básico, por ejemplo, está relacionado con el crimen en la versión del robo, por ejemplo, ¿no? O sea, los robos van implicando, ¿no? Diferentes especialistas de diferentes actividades, ¿no? O sea, hay personas que se dedican como tal a la sustracción de objetos determinados, pero no son ellos, ¿no? Quienes completan el resto de las operaciones que se llevan a cabo con aquello que están sustrayendo, ¿no? Ese puede ser a lo mejor el caso de el robo de autopartes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay diferentes grupos criminales que se dedican a diferentes actividades específicas que van desde el robo del auto o de la parte hasta la comercialización de los mismos o hasta poner en regla los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un llamado un poco a indagar, ¿no? Por las diferentes redes criminales que se imbrican. Otro tipo de prácticas y otro tipo de redes pueden hacer posible que se lleve a cabo una práctica criminal o que persiste en el tiempo, ¿no? Ese puede ser el caso de las redes políticas, digamos, que están relacionadas con todo el marco de la corrupción y de la impunidad, ¿no? No tengo que profundizar demasiado en ello, pero digamos son redes de favores, a veces son favores que se intercambian justo por retribuciones económicas, pero son redes de favores que propician que estos crímenes o que muchos de estos crímenes puedan seguirse llevando a cabo en el tiempo, ¿no? Tenemos entonces las redes criminales, las redes políticas, digamos, porque muchas de estas personas son autoridades, llevan a cabo alguna función, ¿no? Del lado, digamos, de lo legal, de lo político, que protege a las personas que llevan a cabo actividades ilícitas. Y también hay redes culturales, ¿no? Que es un nivel también bastante complejo y que no podemos pasar por alto, ¿no? Hay unas redes culturales que permiten que esas actividades ilícitas persistan. Hay unas versiones estereotípicas acerca, ¿no? de ese tipo de redes culturales que pueden asociarse a lo mejor en el caso del narcotráfico, por ejemplo, con la admiración o con toda la idea de cómo este tipo de prácticas ilegales pues se han integrado de alguna manera a la cultura pop, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, hay otras redes, digamos, que no son solo, ¿no? Parte de la admiración o de las modas, sino que están relacionadas como tal, ¿no? Con la cultura de los diferentes espacios, ¿no? De los espacios locales y con un detalle que tampoco podemos pasar por alto y es que las personas que cometen ilegalidades muchas veces cometen ilegalidades en medio de muchas otras prácticas que ponen en movimiento para garantizar su subsistencia, ¿no? Entonces, muchas veces pueden estar, digamos, o solo una faceta de su vida es la ilegal y el resto de las facetas de su vida siguen activas, ¿no? O sea, muchas de estas personas son amigos, son vecinos, son familiares, son, ¿no? Buenos vecinos, etcétera. Y eso me lleva justo a hacer un comentario nuevamente de trabajo de campo, ¿no? O sea, cuando yo estaba indagando acerca del narcomenudeo en el barrio de Tepito, tenía algunos diálogos, por ejemplo, ¿no? Con una de las personas que tenía más tiempo en esta actividad y recuerdo muy bien, ¿no? Que le había preguntado a qué se dedicaba y su respuesta fue que se dedicaba a hacer mandados, ¿no?
Yo anotaba en ese momento en el diario de campo que probablemente era un eufemismo, ¿no? Y que estaba muy relacionado con la forma en la que operaba el narcomenudeo, por lo menos en Tepito, en esa parte del barrio, ¿no? O sea, ese modus operandi consiste mucho, o sea, no se te permite entrar a las tiendas, entonces tú tienes que darle tu dinero a alguien para que entre a la tienda y te traiga, ¿no? La mercancía que tú quieres comprar, ¿no? O sea, darle a alguien 50 pesos y que te regresen, no sé, una bolsita con marihuana, ¿no? Eh, esa acción en sí misma, para mí, era lo que estaba conceptualizada como un mandado. Entonces, me parecía que a la persona le daba probablemente pena decir, me dedico al narcomenudeo o vendo droga o etcétera, y por ello había recurrido, ¿no? A esta herramienta del eufemismo para decir, yo hago mandados. Después de un tiempo de convivencia, de varias entrevistas, de mucha más observación, yo me di cuenta que no era un eufemismo, ¿no? En efecto, la persona se dedicaba a hacer mandados y en efecto, unos de los mandados eran esos del narcomenudeo, pero se dedicaba también a otros mandados, ¿no? O sea, se dedicaba a llevar mercancía aquí y allá en el tianguis, se dedicaba a hacer labores de limpieza, se dedicaba a cuidar carros, se dedicaba a llevar a cabo una serie de labores cotidianas para las personas que convivían con él constantemente en el barrio. De esta manera, digamos, eh, para las personas alrededor de este narcomenudista en particular, pues él es eso y más, y muchas veces para ellos ni siquiera es eso, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera es una persona que se dedica al narcomenudeo o esa no es la principal atribución, ¿no? Que hacemos a su identidad. Son miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, muchas de esas redes culturales son las que a veces dificultan la acción policial, las que a veces dificultan las intervenciones, ¿no? Estas son todas las narraciones que a veces ustedes mismos como agentes comparten con nosotros, ¿no? O sea, la gente no los deja trabajar, no los deja llevarse a alguien y muchas veces eso está relacionado con el valor que se le da a alguien en la comunidad que, como estoy diciendo con estos ejemplos, pues rebasa muchas veces esa pura actividad criminal, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos también a cuáles son esas redes culturales que a veces pueden propiciar o no que se lleven a cabo esas acciones o pueden dificultar la acción policial. Entonces, bueno, tenemos un fenómeno ahí complejo de redes. Tenemos por una parte redes criminales, pues redes políticas, redes culturales que tenemos que reconstruir para darle sentido o un mayor sentido a las actividades criminales de las que nos estamos ocupando, ¿no? Entonces, esto es todo lo relacionado con el punto número 8, con nuestra octava actividad. Nuestra novena actividad es la actividad de mayor complejidad, o sea, en realidad no podemos hacer esto si no tenemos ya la mayor parte de nuestro análisis de contexto armado, si no hemos recurrido al resto de nuestras herramientas, si no hemos establecido canales de diálogo entre las diferentes corporaciones o las diferentes instituciones. Pero digamos, si hemos logrado que más o menos se lleven a cabo estas pequeñas acciones y tenemos ya la mayoría de nuestro análisis de contexto armado, podemos avanzar un poco hacia este noveno punto, novena operación, que es constatar los patrones más generales, ¿no? O sea, dentro de nuestro análisis de contexto ya podríamos aventurar algunas hipótesis y también hay que recordar que esas hipótesis están muchas veces apoyadas en el análisis estadístico o en los mismos datos estadísticos que nos proporcionan las instituciones. Constatamos más o menos las continuidades y los cambios y podemos hacernos algunas preguntas. En principio, acerca del pasado, digamos, o acerca del trayecto de la práctica, que están encaminadas a preguntarnos qué fue lo que la hizo posible. En la medida en que podamos responder, digamos, ¿no? A esos patrones de qué fue lo que cambió, que podemos constatar más o menos como lo que hace posible que se esté llevando a cabo esa actividad o que esté creciendo esa actividad,
podríamos avanzar hacia otro tipo de acciones que tienen también mayor complejidad y que no apuntan hacia el pasado de la actividad, sino hacia su futuro, ¿no? O sea, ¿qué acciones podríamos hacer para cambiar ese trayecto? Entonces, si más o menos podemos constatar, ¿no? ¿Qué es lo que está produciendo estas actividades criminales o qué es lo que está propiciando que se incrementen? Podríamos jugar con algunos escenarios de hipótesis para saber qué es lo que hay que quitar o qué es lo que hay que modificar o en qué tenemos que incidir para que esto deje de ocurrir, digamos, o para que puedan descender los números relacionados con esa práctica. En esa medida, esas hipótesis nos pueden ayudar a apuntalar por lo menos dos tipos de acciones, ¿no? O sea, unas acciones son como tal acciones policiales para focalizar nuestros esfuerzos y para mejorar en nuestras propias acciones de vigilancia, de acción. Entonces, corroborados esos escenarios, podríamos decidir en dónde debería haber más oficiales, en dónde debería haber menos, por dónde deberían circular o de qué manera deberían de circular. O lo mismo con las prácticas más sofisticadas de vigilancia que están relacionadas con la tecnología, como también mencioné en algún momento de nuestra conversación. O sea, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la vigilancia de cámaras, en la medida en que podamos tener más o menos pautadas algunas de las principales características de cómo es que ocurre, en dónde ocurre este tipo de acción, podríamos ir focalizando también, ¿no? Esas vigilancias en el sentido de qué cámaras se activan, qué cámaras no se activan, para ver qué y que podamos tomar decisiones a futuro, como yo digo, muy relacionadas con las cuestiones policiales como tal, operativas como tal. Hay otra dimensión que es un poco más profunda, digamos, o compleja y que tal vez a nosotros nos rebasa en ese sentido, como corporaciones policíacas en sí, pero nosotros tenemos que apoyar, digamos, ¿no? En su elaboración. Ese nivel es el de las políticas públicas, ¿no? O sea, los dos registros tienen que ayudarnos a modificar la incidencia de esa práctica criminal. Entonces, nosotros, si bien no somos los encargados de diseñar esas políticas, sí podemos identificar los principales rasgos que podrían ser de utilidad para que los profesionales o las personas de las diferentes instituciones que sí se ocupan de eso puedan hacer propuestas acerca de cómo intervenir con herramientas que no son estrictamente policiales o estrictamente de vigilancia y que lo que buscan es modificar, ¿no? Algunos de los rasgos que intervienen en algunas de las prácticas criminales. Bueno, esto es lo relacionado con este nivel que es el más complejo acerca de aventurar hipótesis, hipótesis acerca de por qué ocurre y acerca de cómo podríamos modificar ese contexto para que deje de incurrir o para que se reduzca la incidencia de una de nuestras prácticas criminales. Estas son en general las 9 acciones que tenemos que completar para llevar a cabo un análisis de contexto. En esta breve exposición cubrimos las 9 operaciones básicas que componen un análisis de contexto criminal con las mejores características que nos puede ayudar a realizar hipótesis acerca de por qué ocurren estas actividades criminales y cómo podríamos modificarlas. Reitero nuevamente mis puntos del inicio. Se trata sobre todo de abrir nuestra formación policial al diálogo entre las diferentes corporaciones y también entre las corporaciones y las diferentes instituciones. Los canales de diálogo para compartir el material que producimos cada uno en nuestras acciones son muy importantes porque no podemos conseguir la clase de resultados o la clase de material del que se estuvo hablando en esta exposición si no establecemos esas líneas de diálogo entre los diferentes participantes. Cuando esas líneas de diálogo no están
ahí, digamos, no se han construido, no son propicias. Seguimos trabajando con arduos esfuerzos, pero muy infructuosos, digamos, ¿no? En la medida en que cada una de las corporaciones o cada uno de los actores institucionales está haciendo solo el trabajo, digamos. También nos podemos encontrar con ese fenómeno al mismo tiempo, ¿no? O sea, con que todos tengan el mismo trabajo o han repetido el mismo trabajo, ¿no? Justamente, digamos, las líneas de diálogo, de comunicación, lo que pueden producir es eso, reducir el esfuerzo y hacer un esfuerzo que al mismo tiempo que está focalizado es mucho más provechoso para la investigación. Hablamos entonces de este diálogo entre las diferentes corporaciones y las diferentes instituciones y también hablamos, ¿no?, del diálogo entre las diferentes formaciones disciplinarias. Tenemos que invitar un poco, ¿no?, a que tanto las personas que se ocupan de las cuestiones policiales de calle, de las labores de investigación y las personas que están insertas más bien en los entramados políticos institucionales, retomen muchas de las herramientas que se han estado produciendo en los diferentes espacios de investigación académicos, ese conocimiento que está basado, por supuesto, en herramientas científicas, ha producido muchos avances, digamos, acerca de cómo conceptualizamos muchos de estos fenómenos y los ha ido actualizando. Nunca hay que echar tampoco en saco roto, digamos, las indicaciones de los diferentes sectores académicos, de los especialistas que se han ocupado de este tipo de fenómenos, aunque parezcan muchas veces cosas lejanas, ¿no? O discusiones que están, digamos, formuladas en otro tipo de código o de conversación, muchos de sus hallazgos pueden ser provechosos, ¿no? Para la misma investigación policial. Eso es algo de lo que podemos encontrar en estas pequeñas operaciones. Muchas de estas pequeñas acciones son acciones que llevamos a cabo hacia adentro de las propias investigaciones que nosotros llevamos a cabo y se las compartimos, ¿no?, como estrategias provechosas, fructíferas, ¿no?, para producir sobre todo descripciones detalladas, ¿no?, que es lo que nos va a dejar conocer las prácticas criminales de la mejor forma y con miras a producir algunas hipótesis que nos permitan tomar decisiones, ¿no? Decisiones hacia adentro de las acciones policiales y también decisiones hacia adentro del marco de las políticas públicas. Como un complemento a la pequeña exposición acerca del análisis de contexto, pueden revisar algunos de nuestros materiales. Hay algunos videos que les permiten sobre todo ver prácticas criminales en situación. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con ese tipo de acciones, pero creo que a la luz de la exposición pueden ayudarnos a constatar o pueden ayudarnos a hacernos preguntas o a movilizar muchas de las herramientas de las que ya estuvimos platicando el día de hoy. O sea, hay que estar muy atentos a los actores, al contexto, al modus operandi e ir sacando algunas pequeñas notas, haciendo algunos pequeños ejercicios de cómo podríamos traducir esto que son acciones y que están ahí en movimiento en los videos, en descripciones detalladas que pudiéramos compartir en nuestros propios instrumentos, que es una cosa que también hay que tomar en cuenta, que la forma en la que se socializa a veces el conocimiento o los hallazgos que tenemos en las investigaciones policiales responde muchas veces a otro tipo de herramientas. En ese sentido, tendríamos que hacer un ejercicio para narrar y para traducir, ¿no?, a los términos con los que nosotros estamos familiarizados, y la invitación es un poco a eso, a pensar con las nuevas herramientas que adquirimos, con las 9 operaciones que se compartieron el día de hoy, cómo podríamos incorporarlas y traducir aquello que veamos en esos videos en nuestros propios instrumentos policiales. ¿Cómo es que los podríamos compartir o cómo es que los podríamos integrar como evidencias de nuestra propia investigación, que por supuesto ahí sí nosotros sabemos como especialistas que tiene también su propio código, no es el código de una narración
etnográfica, no es el código de un diario de campo, sino que es el código de una investigación policial y siempre llama, ¿no?, a ejercitar cómo incorporar las nuevas herramientas en nuestro código cotidiano y en nuestras propias notas y en nuestros propios materiales, ¿no? Ese sería para mí, o es para mí, el ejercicio que los invito a formular con nuestro material complementario. El C2 Oriente recibe a través del botón de auxilio el reporte de que una persona acaba de ser asaltada. C2 Oriente, Ciudad de México, la siguiente, ¿tiene alguna emergencia? Patrulla acaban de asaltar a una chica. Nada más me comenta que fue un chico y le arrebotó el celular y se echó a correr. En el análisis de video se observa el momento del evento y que el sujeto huye en una motocicleta con otra persona que ya lo esperaba más adelante. Se establece un cerco de monitoreo y minutos más tarde, los despachadores los localizan y notifican a los elementos en campo la ruta que llevan. Las unidades policiales se movilizan de inmediato a la ubicación referida y comienzan la persecución. Llevan a cabo la aprehensión de los dos sujetos y los ponen a disposición del Ministerio Público. Se asegura la motocicleta involucrada. Vía botón de auxilio, una persona reporta que acaba de ser asaltada. Oriente, Ciudad de México, ¿cuál es tu emergencia? Me acaban de asaltar, sí, traía una sudadera blanca y otro traía una sudadera con gorra, con pistola. Despachadores del C2 Poniente analizan las videograbaciones y captan el momento en el que dos sujetos se aproximan al vehículo del afectado y lo desapoderan de sus pertenencias. A continuación, huyen a bordo de una motocicleta y les dan seguimiento en video. Se establece un cerco de videomonitoreo, gracias al cual los ubican en tiempo real. Se notifica la trayectoria que siguen a los oficiales en campo, quienes de inmediato llegan al sitio y estratégicamente los interceptan. Realizan la aprehensión de los responsables y los trasladan a la agencia del Ministerio Público. Se recupera el objeto y monto robados. Se asegura la motocicleta involucrada. ¿Cuál es su emergencia? Me acaban de robar una camioneta. ¿Qué vehículo es? Es una Nissan blanca. Como respuesta a la llamada de auxilio por parte de una ciudadana, en el Centro de Comando y Control Poniente se desplegó el esquema de reacción total, es decir, que algunos monitoristas rastrean el evento en las videograbaciones, extrayendo detalles útiles, y otros más mantienen la atención en las transmisiones de las cámaras aledañas en busca del vehículo referido. El resultado de los esfuerzos del personal del C2 Poniente es no solo el avistamiento de la camioneta, sino también se identifica otro vehículo involucrado. Esta información, junto con la ubicación en tiempo real, es transmitida a los policías, los cuales están facultados y capacitados para detener y presentar ante las autoridades competentes a los presuntos responsables de la ejecución material o intelectual de algún ilícito. El vehículo de la víctima es recuperado y se asegura el otro vehículo involucrado, y ambos presuntos responsables son trasladados ante la agencia del Ministerio Público correspondiente. Vía 911 de la Ciudad de México, una persona reporta que acaba de ser asaltada. 911, ¿cuál es tu emergencia? Es que me acaban de asaltar. ¿En qué alcaldía es? La Cuauhtémoc. Ahí iba caminando. Estaba vestido de pantalón de mezclilla blanca, ¿no? Y por eso me sacó el cuchillo porque no se lo quería dar. Al analizar el video, se observa que un sujeto agrede a la transeúnte, la desapodera de sus pertenencias y luego de huir, ingresa a una vivienda. En despacho del C2 Centro, monitorean la zona durante varios minutos y captan al sujeto saliendo del lugar, por lo que se coordina de inmediato la movilización de las unidades policiales. Mando puesto de mando de C2 Centro, ahí de la clase calle Tomás Cuellar y Francisco Ayala, ahí está saliendo el X2, el X4, a veces 10 el X2, trae una chamarra negra, pantalón azul y zapatos negros, a veces 10. K5RN, no me lo pierda de vista, ya voy en cono. Afirmo, ya va sobre taller, casi esquina con Vicente de Sánchez. Está tomando un taxi del X4.
Sobre Cuellar, ya salió a Cuellar, se regresó en el taxi. La mera esquina que se va a agarrar. El X4 es de copiloto, jefe. Nada más queremos al X2 que va de copiloto. Ya vea sobre allá, la como hacia el sur. Van 3X2. Dos masculinos y una femenina. Ya lo tienen al parecer. Afirmo, comandante, ya son hora 9. A ver, tienen una unidad. Realizan la detención del responsable y lo ponen a disposición del Ministerio Público. Brindan apoyo a la víctima para levantar la denuncia correspondiente. Por medio del botón de auxilio, una persona reporta el robo de su motocicleta. Oriente, Ciudad de México. Hola, me acaban de robar. Es un muchacho de sudadera rosa, pantalón de mezclilla gris, trae una moto Honda roja. El chavo trae una sudadera negra y me quitó mi moto. Es una motoneta semiautomática azul. ¿Con permiso? Le falta un espejo del lado izquierdo. Los despachadores del C2 Oriente captan el paso de los responsables circulando en la motocicleta robada y en otras 2 motocicletas más. Pocos minutos después, los localizan en tiempo real. Ahí llevo por monitoreo a la motocicleta afectada. Ahí va pasando la agencia hacia General Anaya sobre 5 de mayo. Atrás va la motocicleta roja, el conductor va de sudadera negra. A ver, la motoneta está exactamente ahí en el callejón de Toltecas y Toltecas, que es la que está antes de General Anaya. Van aventando el potro azul, los 2X4 están metiendo a la cerrada de Toltecas. Las unidades policiales se movilizan de inmediato al lugar y logran la aprehensión de los 3 sujetos que son trasladados al Ministerio Público. Se recupera la motocicleta robada y se aseguran los vehículos involucrados. ¿Cuál es su emergencia? Hola, ¿qué tal? Le acaban de quitar su celular a una señorita aquí por la calle de San Fernando. El ladrón trae un gorro, una mochila camuflajeada militar, pantalón de mezclilla. Acto seguido, los operadores del C2 Sur revisan las videograbaciones captando el momento justo de los hechos referidos. Levantan el cerco de videomonitoreo, ubicando a la víctima en persecución del probable responsable. Puesto de mando de C2 Sur, le agradezco el apoyo para hospitales, la casa de San Fernando y Sabino. Están persiguiendo a un X4, X2 de San Pablo es el afectado. Medidas con precaución. C2 le agradezco, continuamos con el monitoreo por la fuerza operativa, las características para los compañeros que eran C2 Sur, Ciudad de México, ¿cuál se emergencia? Justo acaban de asaltar a una chava, iba correteando al asaltante. Los llamaron ellas con gorro. El X2 corriendo sobre Ignacio Allende hacia San Fernando. Es el microbús, es el que va para allá, para donde está el oso. El sujeto trata sin éxito de abordar un vehículo de transporte público y a la persecución se suma un motociclista y un taxista que no permiten un resquicio al individuo para respirar. Sobre San Fernando tengo un X2 corriendo de verde, con una mochila. ¿Es ese mero? Hay un X2 de rayas atrás de él. Hacia el callejón de San Fernando se metió. Así como va la unidad, Tengo un R9 que te... ¿De hospitales de C2 tenemos R9? Afirmo, en breve te paso datos. El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone fin a este maratón y ayudan a restablecerse al probable responsable antes de presentarlo ante la agencia del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Por medio de una llamada al 911 de la Ciudad de México, una persona reporta el asalto a un transporte público. 911, ¿cuál es su emergencia? Es un reporte por robo a transporte de pasajeros. Ahorita en este momento ya se movieron, están en el metro Acapulco. Hay una persona lesionada, no me especificó qué tipo de lesión, pero hicieron una detonación de arma de fuego. En las videograbaciones se observa a la unidad afectada y a un sujeto descendiendo de esta. Enseguida, aborda un vehículo y continúa en la marcha. Más tarde, gracias al videomonitoreo efectuado, ubican el vehículo en tiempo real, de manera que informan este hecho a los elementos en campo. El responsable aborda el vehículo y le dan seguimiento mediante las cámaras. A continuación,
las unidades policiales arriban estratégicamente y le cierran por completo el paso. Realizan la inspección correspondiente y detienen al sujeto, quien es trasladado al Ministerio Público. Se recuperan los objetos y montos robados. Personal de despacho del Sedosur observa a un sujeto en actitud sospechosa y le dan seguimiento mediante las cámaras. A ver, para lo que es Anaxágoras, entre Romero de Terreros y Diagonal San Antonio, hay un X2 quitando autopartes. Anaxágoras, Pedro. Afirmo, Anaxágoras y Romero de Terreros, exactamente, se encuentra ahí en la esquina Anaxágoras y Romero de Terreros. Ya va caminando sobre Romero de Terreros hacia Pitágoras. X2 con sudadera y una mochila, se metió abajo de una camioneta. Pese a sus intentos de esconderse, gracias a la excelente coordinación con el personal en campo, logran su aprehensión y traslado al Ministerio Público. Se recuperan las autopartes robadas. Vía botón de auxilio, una persona reporta que acaba de ser asaltada. Centro, Ciudad de México, ¿cuál es tu emergencia? Hola, me acaban de robar mi celular. Son dos personas en una motoneta. ¿Hacia dónde se fueron? Hacia Eje 1 Norte, sobre Doctora. ¿Cómo viste los sujetos? Híjole, llevaban los dos gorras. No, nada más pasaron rápido y me lo arrebataron. Pasaron rápido y te lo arrebataron. En las videograbaciones se observa el momento del evento referido. Pase Ángel, yo centro hoy porque los estén pendientes con una motoneta de color verde, dos X2 a bordo, uno de chaleco con camisa blanca y panza azul, casco negro, otro X2 de casco azul, tenis blancos, son responsables de haber arrebatado el teléfono celular a un X2. Los despachadores les dan seguimiento puntual en video y posteriormente los localizan. Sobre Elba, en dirección del circuito, alcanzamos a ver un potro con las características. El de atrás trae pan rojo, jefe. El de atrás trae pan rojo. El conductor trae una sudadera blanca. Exactamente, lo que es NASA, si tiene marcas, ahí lo tengo estacionado. Ya se jaló con el semáforo. Ese de la motoneta. Afirmativo, jefe, ya lo tienen las unidades. Ya lo tienen ahí en NASAS y RIN. ¿Qué lo tengo, jefe? Que no se agarran nada los dos. Los otros. Afirmo, jefe, buen trabajo, son los X4, afirmo. Los detenidos son reconocidos por el afectado, de manera que son puestos a disposición del Ministerio Público. Se asegura la motocicleta involucrada. El 911 de la Ciudad de México recibe el reporte de robo a una casa-habitación. 911, ¿cuál es tu emergencia? Entraron a robar a mi casa, le quería sacar gasolina a un carro. El responsable está a bordo de qué vehículo, caballero. Es un Tsuru que no tiene placa, color rojo. En despacho del C2 Poniente, observan en las videograbaciones el momento en el que el responsable huye del sitio en un vehículo. Se establece un cerco de videomonitoreo y posteriormente lo ubican en tiempo real. Se coordina el apoyo de los elementos policiales en campo, que de inmediato se movilizan al sitio y lo interceptan. Aprenden al sujeto y lo trasladan a la agencia del Ministerio Público, ya que fue reconocido por la víctima. Se recupera lo robado. Personal de despacho del C2 Poniente observa por videomonitoreo que un sujeto hace entrega a otro individuo de envoltorios con aparentes sustancias ilegales. Este último se retira en compañía de un tercero en un vehículo tipo taxi. Mediante las cámaras dan seguimiento a la ruta de escape, mientras coordinan el apoyo de los elementos policiales en campo. Poco tiempo después, las unidades policiales inician la persecución y logran interceptar el vehículo. Realizan la inspección correspondiente y encuentran en su poder sustancias ilegales que son aseguradas.
Los tripulantes son detenidos y trasladados a la agencia del Ministerio Público. Hagas este número mañana a las 8 de la mañana, ve una puta patrulla aquí en el transcurso de la noche y mañana le estoy echando un número de negocio. Oye, ¿vas a mi casa? ¿Vas a mi casa? ¿O vamos a casa? ¿A tu casa? Marca el número, ¿eh? Pásale. Pero pues con quién hablo, mi chavo, ¿qué? Yo estoy tutoriando, yo quiero hacer... Entonces, estás hablando con la gente de la Unión, mi chavo. Marca este número mañana a las 8 de la mañana. Si no quiero... Voy a venir, te vas a chingar a tu... De esta forma fue como un sujeto que dijo ser integrante de la Unión Tepito fue captado por una cámara de seguridad mientras intentó extorsionar a un locatario de la zona de la Merced, al parecer dedicado a la venta de abarrotes. En la grabación se observa a un individuo que porta un casco de motocicleta color negro, quien le exige al comerciante llamar al número telefónico que le entrega para recibir la información sobre lo que tendrá que pagar del derecho de piso, y de no hacerlo quemaría su negocio y sus vehículos. Por pronto, vamos a ver, nosotros somos la gente, que ya saben sobre la ruta, la plaza la traemos nosotros, ¿va? Entonces, mira, agarra este número. Agarra este número. No le dice, no quiero, agarra este número. Mañana, así como vas abriendo, queremos con nosotros, mis chavos. Pues sí, único con nosotros. Si no, entonces vamos a venir, le vamos a echar un breta madre. Vamos a tapar tendo, ¿va? Acá en la chopper, te diste una vuelta con el otro viejo, agarra ese número, yo no acabo de salir, si no te vamos a mandar a chingar a tu madre a todas las camionetas y a tan solo a los güeyes pero tanto los que te venden como todos, vas a perder tu negocio, mi chavo. ¿Oíste? Hay un nuevo modus operandi de los ladrones en el centro histórico de la Ciudad de México. Imagínese usted que los delincuentes le aplican una llave china a su víctima, luego la despojan de sus pertenencias y finalmente los descarados se pelan, huyen. Aquí la información completa. Los chineros han operado tradicionalmente en la zona centro de la Ciudad de México. Actualmente han sido videograbados gracias a que los comerciantes han instalado cámaras entre los puestos fijos y ambulantes. Altos mandos policiales explicaron que estos sujetos operan bajo el anonimato que proporcionan los puestos que tapan la visibilidad. Videos dan cuenta de cómo estos delincuentes operan en grupos de 3. Uno aplica la llave china, otro sujeto golpea a la víctima en el estómago y las costillas y un tercero le roba sus pertenencias. Lo que buscan es que cuando la víctima sea liberada no pueda incorporarse y sea incapaz de perseguirlos. El médico Claudio MacGregor detalló que la llave china presiona los vasos sanguíneos del cuello, provocando varias reacciones. Una de ellas puede ser un desmayo, ya que se corta el flujo sanguíneo al cerebro. En zonas como la Merced y Salto del Agua, donde los puestos ambulantes impiden que los agentes vean qué sucede en las banquetas, es donde más se realizan estos atracos. Imagen dio a conocer cómo cámaras de vigilancia de la Ciudad de México captaron a una banda de chineros operando en la delegación Venustiano Carranza. Los hechos ocurrieron el 23 de marzo en la colonia Zona Centro. Los chineros son captados en actitud sospechosa. Cuando los 3 sujetos están a menos de 1 metro de distancia de su víctima, uno de ellos le aplica la llave china, mientras que los otros 2 le quitan sus pertenencias. Policías que estaban en la zona corren tras los asaltantes y minutos después se observa cómo los detienen. Dichos sujetos ya fueron vinculados a proceso. Para Imagen, Filiberto Cruz Monroy. Aquí yo me robaría pues los sartenes que están allá, así con cosas con fluidez, o sea, algo que sea rápido, como esto, o sea, cosas así. Sí, o sea, me robaría esto, o sea, cosas así, ropa. En esta tienda departamental, o sea, he venido un buen de veces. O sea,
porque es más fluido, porque pues tienes que estar al tanto de las personas, de las cámaras, estar viva. O sea, haría esto y me lo embolsaría, o sea, es llegar y tomarlo. Entonces, son cosas así como que pequeñas a lo grande. O llegar y tomar esto y entusártelo. Llegaría y lo metería, pues así, ¿no? O sea, y caminar, o sea, derecho, seguir caminando, hacerme la que no sé. Bueno, la electrónica pues, podría ser los cargadores, fundas, los audífonos y cosas así que se puedan vender. O sea, con rapidez. Desde los 16 años me dedico a ser fardera. Una persona se acerca a mí y me pide que si me quiero meter a esta organización. Al principio sí, me daba miedo. Me daba miedo porque sentía que me agarraban en el supermercado y, o sea, más que nada la adrenalina. La primera vez que yo robé en una tienda departamental fue en esta Horrera y fueron cosas básicas. Aquella vez yo me robé pues cosas así como sartenes, comida, jamón o ropa que estaba ahí en el demostrador de la tienda Horrera. ¿Sí tienes para pagar ya? Todo. Necesito. Sácalas todas. A mí me explicaron lo que tenía que tomar, pues más que nada las cosas, ¿no? O sea, que las cosas que tengan valor y que se puedan vender. Metiéndome, trayendo una faja, metiéndomelas allá adentro, más que nada estar pues, al tanto, ¿no? De las cámaras, de las personas, de los chicos igual, de los empleados que trabajaban aquí y pues más que nada saber cómo acomodártelas en el transcurso, bueno, en el cuerpo. Yo empecé a hacer esto por necesidad, porque pues, no había dinero y pues se me hizo fácil. La mercancía que yo me robaba, la vendíamos fuera y pues a mí me pagaban. O sea, en esa parte la vendía fuera, me pagan y me quedo con la mitad. Uno es una carnada. Entonces, entran como 4 o 5. Empiezan mientras otra persona esté ahí y la atoran, las están sacando sus cosas, es como el centro de atracción para todos. Entonces, mientras otros 5 roban, se entusan las cosas, o sea, se van metiendo shampoo, sartenes, ropa, o sea, todo lo que tenga valor allá afuera, y mientras se venda más rápido, pues, o sea... Sí, ¿no? Oye, bueno. Me dedico a ser fardera. Muchas gracias por su tiempo y atención. Espero que esta sesión haya sido de su agrado.
en la medida en que es una de las sesiones de cierre, trata de sistematizar mucho del conocimiento que algunos de los compañeros ya han compartido con ustedes en las otras unidades de análisis. Espero que en ese sentido sea una invitación a incorporar y sistematizar el resto del conocimiento que han ido construyendo a lo largo de nuestras sesiones de seminario. Si les gustaría profundizar en alguno de los contenidos que se plantearon el día de hoy, los invito también a que revisen alguno de nuestro material complementario, en este caso el material escrito, que puede ayudar a que sigan indagando en estos temas y a que sigan formulándose preguntas provechosas para su propia formación como oficiales de policía o como policías de investigación.